En la noche de hoy voy a estar a cargo, el tutor David de esta web, y voy a contar con el apoyo de mi compañero Jefferson Monroy, aquí como mi tutor asistente en esta web. Y la idea del día de hoy es aclarar un poquito acerca de las condiciones de esta fase, del trabajo que deben hacer, ¿sí? Y luego pues avanzar en unos conceptos que tienen que ver con distribuciones de probabilidad. En esta web abordaremos las que son de tipo discreto y en la siguiente web pues hablaremos de las que son de tipo continuo. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla y ustedes confirmarán que en este momento sea visible para ustedes la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Eh, entonces, el propósito de esta fase es que ustedes aprendan a clasificar las distribuciones de probabilidad continuas o discretas mediante la comparación pues, de diversos conjuntos de datos. También se quiere fomentar el trabajo colaborativo. Para ello, pues, esperamos evidencia y la apropiación de las distribuciones de probabilidad, que es el tema pues como central de esta fase. Y también se hará en relación a una situación problema pues que se ha venido trabajando desde la fase 2. Eh, esta fase, saben ustedes, está integrada por una actividad colaborativa, ¿sí? Que se desarrolla o que busca desarrollarse en una estrategia de aprendizaje basada en problemas. Y estas son las fechas pues, que tenemos que tener aquí en cuenta. El inicio de esta fase fue el 21 de junio y se cerrará el día 18 de julio de 2021. Tiene un peso evaluativo de 120 puntos. Las dos anteriores tenían 115 puntos. Esta tiene 5 puntos más en su peso evaluativo. Tenemos una agenda esta noche. Hacemos la parte del saludo y la presentación de la web. Luego vamos a hacer una explicación de la guía de actividades. Pasaremos luego a hablar de los conceptos de distribución de probabilidad discreta y abordaremos estas tres distribuciones: la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Son las que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, empecemos pues hablando de lo que deben hacer en esta fase. Esta fase, como contempla un trabajo colaborativo del cual vamos a hablar enseguida ampliamente, está pensada a través de roles. O sea, los estudiantes deben en cada grupo manifestar el rol que van a asumir para esta fase. Y se sugiere que esa elección del rol se haga en el siguiente orden: moderador primero, luego creativo, luego el colaborador antifraude, luego el evaluador y luego el investigador. ¿Sí? Esos roles tienen unas funciones definidas. El moderador es la persona que se encarga de entregar el producto del equipo, ¿sí? Está pues como todo el tiempo ahí revisando el cumplimiento de todo esto, pues y obviamente aportando, porque todos van a tener que estar haciendo aportes dentro del trabajo. Luego está el creativo, que es el que está encargado de vigilar el tiempo, aportar ideas y hacer preguntas para que los otros también hagan sus aportes. El colaborador antifraude es muy importante porque se encarga de estar revisando que los aportes que se van anexando en el documento que deben entregar, que nuevamente será en Excel, esta persona estará mirando la redacción, la ortografía y también estará vigilando que esos aportes no sean copiados y pegados de algún documento o sitio de internet, ¿sí? Que siempre que estén redactando se haga en sus propias palabras para evitar este asunto de copiar y pegar que es tan delicado pues en los trabajos y más pues en trabajos de nivel universitario. El rol de evaluador es importante porque va a revisar que los aportes que se van haciendo correspondan con lo que se está pidiendo realmente. Recuerden que la guía de la fase especifica cada una de las cosas que deben hacer, entonces el evaluador estará mirando que lo que se haga en el trabajo sí corresponda a lo que se pide en la guía de la fase y en la rúbrica pues de evaluación. Y está el investigador que lidera las consultas de material bibliográfico.
y las propuestas de investigación. Entonces hay un cuadrito más o menos así en el que ustedes deben manifestar la elección de su rol, ¿sí? Y de las preguntas que van a resolver, que enseguida vamos a hablar de ellas también, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo. Un estudiante, por ejemplo, llamado Edgar Ruiz, se define como el moderador, por eso aparece en primer lugar, respetando pues el orden en que se dijo acá. Deberían elegir los roles, primero moderador, luego creativo, ¿sí? Ella elige un concepto a definir. En el ejercicio 1 hay que definir algunos conceptos, ya mostraremos eso. Y luego vienen unos planteamientos, ¿sí? Que tienen cada uno de ellos 5 preguntas, A, B, C, D y E. Entonces los estudiantes deben también asumir una de esas preguntas a resolver. Y si eligen la pregunta A, que es la primera, entonces en todos los planteamientos deben resolver la pregunta A. O sea, no puedes elegir la A en el primer planteamiento y luego elegir la C en el segundo, no. Si eliges la A, esa es la pregunta que tienes que responder en cada planteamiento, siempre la A. Cuidado pues que entonces, en el entorno de evaluación, únicamente el moderador debe entregar pues el consolidado final del trabajo con todos los ejercicios y las especificaciones que aquí se establecen, la portada, el desarrollo del ejercicio 1, pues, con la participación de todos los estudiantes, al igual pues en el ejercicio 2, y unas conclusiones pues que se solicitan en el ejercicio 3 y 4. Además, pues como siempre, anexar referencias bibliográficas en normas APA y que no se nos pase también la evidencia de la participación en las webconferencias o en sus grabaciones. Está la situación problema que venimos trabajando, ¿sí? La situación que tiene que ver pues con este asunto de los parámetros de algunas variables de hidrocarburos. Y en esta situación problema siempre estamos como tratando de hacer un análisis estadístico para mirar el nivel de cumplimiento de esos parámetros que se definen allí, porque de acuerdo como a los valores de esos parámetros, se permite o no el vertimiento de la estación de recolección de petróleo en los llanos orientales, ¿sí? Entonces, esta es la situación que hemos venido trabajando y la vamos a seguir pues como trabajando en esta actividad. Esas variables, o por lo menos las que vamos a trabajar en esta fase 4, pues no son todas las que estaban en la base de datos. Si ustedes revisan la guía de esta fase, todos los planteamientos están dados para trabajarlos con estas variables: DBO, temperatura, la variable de QO y la variable grasas y aceites. ¿Sí? Son las variables que se van a trabajar en esta fase. Entonces vamos a hablar un poquito antes de seguir acá de lo que les estaba mostrando. Entonces esta es la plantilla más o menos que ustedes van a tener. Está pues la portada, tiene que tener los nombres de todos los estudiantes, el grupo, el nombre del tutor, ¿sí? Está la base de datos, tiene todas las variables, aunque como dije vamos a trabajar solo con algunas esta fase. Está el ejercicio 1, acá es donde usted debe consignar las elecciones de las que estaba hablando ahorita. El rol aparece acá, entonces a la izquierda del rol tiene que estar el estudiante que asume ese rol, ¿sí? Está el concepto, los conceptos a definir son estos de acá: distribución binomial, distribución Poisson, hipergeométrica, normal y uniforme continua. Entonces acá el moderador elige un concepto, cualquiera de estos. Por ejemplo, eligió distribución binomial, este es el que va a definir, entonces acá lo pondría en su o al frente de su nombre, pues pondría el de distribución binomial. Si él elige, por ejemplo, el literal A o el B o el C, debe indicarlo también acá. Digamos que elige el literal D. Entonces ya se sabe que el moderador va a definir en el ejercicio 1, aquí al frente donde dice definición, la distribución binomial. Entonces acá donde dice estudiante debe aparecer el nombre del moderador que fue el que eligió ese concepto. Y en todos estos ejercicios que hay acá, siempre hay pregunta A, B, C, D y E. Entonces el moderador debe
como eligió el literal D, en todos los ejercicios encargarse de esta pregunta. Aquí iría el nombre entonces de la persona que es moderadora. Lo mismo en el otro ejercicio, siempre pregunta ABCD, entonces en la D tiene que estar el nombre del moderador, y así con todos los planteamientos de esta fase, porque así se eligió acá, ¿sí? Entonces no debemos encontrar los tutores en el momento de revisar el trabajo, que usted acá elija un literal y luego su nombre aparezca en la solución de un literal diferente en alguno de los planteamientos. Pregunto si hasta acá se han entendido las condiciones del trabajo. Sí, señor. Perfecto. señor. Lo otro Sí, es, y esto yo sé que les preocupa mucho a ustedes y a nosotros pues como tutores también nos hizo pues como tomar unas decisiones al respecto, y es que en algunos grupos, por ejemplo, no participan los 5 estudiantes. Eso es lo que está pasando pues en los grupos. Hay grupos donde participan 2 o 3. En el peor de los casos solamente hay un estudiante activo, que es el que trabaja en ese grupo. Entonces digamos que estos estudiantes tendrían dificultades para asumir un trabajo en equipo por lo menos en un equipo de 5 integrantes, no sería posible. Porque no sabemos si algunos estudiantes cancelaron o qué pudo haber pasado con esos estudiantes. Nosotros habíamos pensado, y así se decidió, una penalización de 20 puntos para aquellos estudiantes que, pudiendo trabajar en equipo, decidan no hacerlo, ¿sí? La dirección de curso nos indicó que, por ejemplo, si en un grupo un estudiante está solo y no hay nadie más que participe, pues ese estudiante no tendrá culpa alguna de no poder hacer el trabajo en equipo, y en ese tipo de situación no será penalizado pues como con 20 puntos, ¿sí? Pero en aquellos grupos donde haya actividad de todos los compañeros normalmente, o de algunos compañeros, se pueden hacer grupos de 2, de 3, o si participan los 5, pues el grupo de 5 con todos los roles. Entonces, es en esos grupos donde hay más de un estudiante participando donde se plantea esto de la penalización de 20 puntos. Es decir, que si el trabajo está completamente bien, usted no sacaría 120, sino 100 puntos, si por algún motivo decide pues como realizarlo de manera individual, teniendo la posibilidad de estar en equipo. Eso es como lo que se decidió hasta el momento. Y obviamente, por ejemplo, si hay solamente 2 estudiantes participando, en el orden que se sugiera elegir los roles, tendrían que asumir los 2 primeros, moderador y creativo, porque así pues como que se estableció la elección de los roles. No podrían elegir, por ejemplo, moderador y evaluador, sino pues como en este orden siempre, si hay 3 estudiantes, entonces los 3 primeros roles serían pues los que se eligen allí. Entonces, con estas decisiones esperábamos dar solución a muchas preguntas que nos han estado haciendo ustedes estudiantes acerca de qué hacer si no es posible pues encontrar un equipo de trabajo porque solamente hay 1 o 2 estudiantes participando en el grupo. Entonces, pregunto si esa parte entonces ya queda clara. Tutor, disculpa, yo tengo ahí una Sí. pregunta. Adelante. ¿Qué pasa si un compañero, por ejemplo, elige que va a ser creativo y otro colaborador, pero ellos no publican su trabajo al foro, no participan? Bueno, Porque me ha sucedido. ahí la idea es fomentar la comunicación entre los miembros del equipo. Algunos, por ejemplo, en los foros he visto pues que han tomado pues como ya la iniciativa, algunos aún no lo han hecho, pero sí han compartido, por ejemplo, los teléfonos de contacto entre sí, como para estar pendientes de esas situaciones. No digo que en un trabajo colaborativo pues no se vayan a presentar situaciones en las que no hayan acuerdos o sea difícil llegar a ellos. Eso seguramente va a pasar. Algunos van a tener pues como que estar presionando a compañeros. Eso es muy posible. Lo importante y lo que queremos con este trabajo es que ustedes logren sortear esas dificultades y poder hacer una entrega en la medida de lo posible donde se evidencie ese trabajo en equipo, ¿sí? En los foros, pues, no hay ninguna dificultad si alguno de los que tiene un rol, por ejemplo, no está haciendo comentarios en el foro, siempre y cuando envíen avances al tutor revisar, por ejemplo, se vea que el estudiante, aunque no comentó en el foro, digamos el estudiante que es el evaluador, cuando yo abro el trabajo para revisar sus avances, veo que tiene la definición y veo que ha dado respuesta a la pregunta que le correspondía. Entonces, digamos que en ese tipo de situación no es que todos estén obligados a hablar en el foro esta vez,
pero que cuando revisemos los trabajos sí se vea que cada uno de los estudiantes del equipo tiene su participación en cada pregunta, en cada punto del trabajo. No sé si te aclara pues ahí un poco lo que estabas preguntando. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, esto con respecto ya a las condiciones del trabajo, a las condiciones del trabajo en equipo, pues quería aclararlo. Ahora vamos a continuar un poco entonces donde estábamos acá. Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Buenas noches. Buenas noches, sí. Profe, yo entiendo lo de, digamos, que si uno escoge la en cada planteamiento uno hace el ejercicio A, ¿así? Correcto, sí. Digamos, yo en el foro escogí la distribución normal. Digamos, en cada planteamiento yo tengo que pasar eso a distribución normal. No, no. Cuando abras las pestañitas de la plantilla, ahora pues como la pregunta de lo que debes hacer, igual en la guía de la fase, que es esta guía de acá, está definido cada Sí, planteamiento. Entonces en el planteamiento 1 dice cuál es la pregunta A, cuál es la B, todos traen las preguntas ya definidas. sí, sí. Entonces, Pero digamos, lo de la distribución, es que no entiendo esa parte. Digamos, si, digamos, uno escoge lo de la distribución, pero eso, ¿qué función tiene? no, Sí, no, eso no, me esto refiero. solamente es para definir en el primer ejercicio el concepto. Si elegiste esto, pues es el que te toca definir en el ejercicio 1. Pero aparte de Ah, definir ese vale. concepto, que solamente es para el ejercicio 1, tienes que indicar también cuál es el literal que vas a trabajar en todos los otros planteamientos. Entonces, en el planteamiento 1, si elegiste la A, en el 2 también vas a responder Bien. la A, en el 3 también te toca la A, y así con todos los planteamientos. Si elegiste la A, te toca la A en todos. No puedes cambiar pues como la letra en Ah, los vale, demás. vale, ya entendí. Muchas gracias. Perfecto. Disculpe, profesor, buenas noches. Buenas Respecto a lo que noches. están hablando, pues es que yo no sé si no entendí bien, sin embargo lo dice de esa manera en el foro. Dice que definir lo que uno escoja, en mi caso escogí distribución binomial. Entonces Sí. lo que hice fue definir lo que eso, qué es eso. ¿Está bien? Ujú. Eso es lo que tienes que hacer en el Es que ejercicio 1. había una pequeña confusión y no sabía si era que tocaba definir la palabra. No, no, es el concepto. ¿En qué consiste la distribución binomial? Perdón, el concepto. Sí, es eso, es el concepto. Sí, está bien. Ah, bueno. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces, en esta parte vamos a entrar a hablar de los conceptos pues, que corresponden a esta web, distribuciones de probabilidad en este caso. Repito que hoy vamos a abordar solamente las de tipo discreto y en la segunda web se abordarán las de tipo continuo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo. Vamos a imaginar que uno lanza una moneda al aire 3 veces y vamos a pensar en todos los resultados posibles de ese experimento junto con la probabilidad asociada a cada uno de ellos, ¿sí? Y nos va a importar, sobre todo, pensar en el número de caras que se puede obtener en este tipo de experimento aleatorio. Entonces yo decidí tabularlos de esta manera, ¿sí? Un resultado posible es que en el primero, segundo y tercer lanzamiento la moneda caiga sello, que se ve en la primera fila, ¿lo ven? Ahí de color gris, sello, sello y sello. En ese caso, la variable que yo definí, número de caras, tomaría el valor 0, porque en ninguno de los lanzamientos salió cara, en todos tres salió sello. Pero eso no es la única posibilidad. Nosotros, en este experimento aleatorio, dado que la moneda se tira 3 veces y cada resultado tiene dos opciones, cara o sello, entonces vamos a tener 8 posibles resultados. Otro resultado posible es que los dos primeros lanzamientos sean sello y el siguiente sea cara, ¿sí? En este caso, la variable aleatoria número de caras que se define acá toma valor 1 porque solamente eh, en uno de los lanzamientos, en este caso el tercero, ha salido cara. Pregunto si de pronto hay alguien solicitando ingreso que me están escribiendo por Skype que no pueden ingresar a la web. No sé si alguien está pidiendo ingreso en este momento. Profe, no, no, señor, yo estoy pendiente y
pues no se ha generado. Ya en este momento sí, ya le estoy dando admisión. Perfecto, dale, gracias. Otra posibilidad donde podemos obtener una cara es que en el primer lanzamiento salga cara, en el segundo y tercero salga sello. Ahí también tendríamos una cara. O la otra opción es que en el segundo lanzamiento ocurra cara y en el primero y tercero sellos. Entonces digamos que tendríamos 3 opciones donde obtenemos una cara. Pero también puede darse que salgan 2 caras. Esto podría ser en los 2 primeros lanzamientos y sello en el tercero, ¿sí? Ahí el número de caras es 2. O podría ser sello en el primero y cara en los 2 siguientes. O también podría ser cara primero, sello segundo y cara tercer lanzamiento. Entonces tenemos 3 resultados posibles donde pueden darse 2 caras en esos 3 lanzamientos. Y la última posibilidad es que los 3 lanzamientos caigan en cara, ¿sí? El número de caras sea 3. Entonces, si yo me estoy preguntando por el número de caras en este experimento aleatorio, me doy cuenta que la variable aleatoria número de caras puede tomar 0, 1, 2 o 3 como resultado. Y que cada una de esos valores de conteo tiene pues como diferentes opciones o diferentes maneras de ocurrir. Por ejemplo, 0 caras solamente ocurriría en un caso de los 8 posibles. En cambio, que el número de caras sea 1 ocurre en 3 de los 8 casos. Pasa lo mismo que con el número de caras sea 2, ocurre en 3 de los 8 casos. Y que el número de caras sea 3 ocurre solamente en 1 de los 8 casos. Así que yo puedo pensar en la probabilidad de cada uno de ellos. Que no salga ninguna cara, es decir, que sea 0, sería un octavo, 0.125. En cambio, que salga una cara, hay 3 resultados donde eso ocurre, sería entonces 3 de 8, 0.375. Lo mismo para 2 caras. Y para 3 caras tendríamos de nuevamente un solo resultado entre 8. Si suman todos los resultados de probabilidad que tenemos ahí, pues obtenemos 8 octavos, es decir, 1. La distribución de probabilidad para esta variable, pues, nos da 1 si sumamos, que es una de las propiedades de las distribuciones de probabilidad. Podríamos pensar en otro experimento sencillo como para ilustrar el concepto un poco más. Si uno lanza un dado, se sabe que tiene 6 resultados posibles y equiprobables. Todos ellos tienen la misma probabilidad. Por lo tanto, si uno hace pues como una tabla similar, los resultados pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, y cada resultado tiene posibilidad de un sexto, porque solo puede darse de una manera, y son 6 posibles resultados esta vez. Entonces definiremos lo que es una variable aleatoria. Todos estos conceptos han sido tomados de la bibliografía de esta fase que ustedes pues seguramente están leyendo para esta fase. Es una variable aleatoria. Se puede pensar como una función que le asigna un valor numérico a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio, así como estábamos mirando acá. Por ejemplo, al resultado 1 le asigna un valor que es un sexto, le asigna su probabilidad. Esta variable puede ser de 2 tipos. Puede ser discreta, y sabemos que la variable es discreta cuando solo puede tomar un número finito o un número contable de valores entre 2 valores cualquiera. Y normalmente, no es que sea obligatorio, toma valores enteros, ¿sí? Como ahorita, el número de caras solo puede tomar valores enteros cuando lanzas una moneda una o varias veces. La variable también puede ser de tipo continuo. Y en este caso, pues, presenta un número incontable de valores entre 2 valores cualquiera. Hay variables que son continuas y pues entonces requieren otro tipo de estudio en términos de la distribución de probabilidad. Dentro de las distribuciones discretas, que son las que vamos a trabajar el día de hoy, está la distribución binomial, ¿sí? Que tiene como ciertas condiciones. En la distribución binomial siempre estaremos como pensando en 2 valores posibles para la variable, que pueden ser verdadero o falso, éxito o fracaso, o 0 o 1, pues. Se le pueden dar diferentes interpretaciones, pero es como lo que teníamos en una variable dicotómica, solamente 2 estados para la variable. Y cada resultado es mutuamente excluyente, ¿sí? O sea que no se pueden dar al mismo tiempo 2 resultados. Y la probabilidad de un éxito es constante, es la misma.
Y los ensayos, también muy importante, deben ser independientes, ¿sí? Vamos a mirar que hay una expresión que nos permite calcular, pues, la probabilidad para algún valor que tome la variable aleatoria discreta en este caso, para la distribución binomial. Y esta es la forma en que se calcula la probabilidad para cierto valor de la variable. Vamos a definir cada uno de los parámetros y vamos a ilustrar esta distribución con un ejemplo a continuación. En esta situación, n es el número de ensayos, ¿sí? Si yo lanzo 3 veces, 10 veces, 15 veces una moneda, ese es el número de ensayos. X es el número de éxitos observados. Esto de éxito hay que tener claro que no tiene una connotación positiva o negativa. Éxito o fracaso es lo que uno quiera definir por éxito o por fracaso. Por ejemplo, si le preguntas a un niño si le gusta montar bicicleta, pues esa variable sería dicotómica, va a decir sí o va a decir no. Usted puede asumir que sí es un éxito, o si quiere puede asumir que no le gusta montar bicicleta, es un éxito. Entonces no tiene que ver con connotaciones positivas o negativas acá, ¿sí? P en esta fórmula es la probabilidad de éxito en cada ensayo, ¿sí? Que debe ser pues la misma, debe ser constante. Por ejemplo, cuando tiras un dado una vez, la probabilidad de obtener el 3 es una de 6. Si lo vuelves a tirar, la probabilidad de obtener 3 nuevamente es 1 de 6. Esa probabilidad es constante en cada ensayo, no se altera. Y los ensayos pues son independientes. Y Q sería la probabilidad de fracaso, ¿sí? Es muy importante entender que Q entonces sería 1 menos P. Porque si solamente hay dos valores posibles con una probabilidad pues cada uno, de éxito o fracaso, nosotros sabemos que la suma de esos dos valores o de sus probabilidades debería ser 1. Por lo tanto, si a uno le resto la probabilidad de P, pues tendría yo la probabilidad de Q. En esta notación, la parte que va entre paréntesis, n arriba y x abajo, pues hay que interpretarla como una combinatoria. Recuerden que una combinatoria o la combinación de n objetos, cuando uno selecciona solamente x de ellos, una muestra x, está dada por esta expresión. El factorial de n entre el factorial de x por el factorial de n menos x. Eso hay que tenerlo pues presente acá en este tipo de distribución. Un ejemplo de esta distribución. Vamos a suponer que en una fábrica de carros, de juguetes, se ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable, ¿sí? Si 10 artículos son elegidos al azar, construye una tabla con los valores de probabilidad con los resultados entre 0 y 10. Entonces vamos a mirar acá los parámetros. Recuerden la formulita. Entonces necesitamos el valor de n, que son los ensayos. En este caso los que se eligen son 10 artículos, serían como los ensayos. La variable x va a tomar valores de 0 hasta 10. La probabilidad de que sean aceptables los juguetes dice que es de 60%. Eso es 0.6 en decimal. Y por lo tanto Q es 1 menos 0.6, es decir, 0.4. La probabilidad de fracaso. Entonces, si aplicamos la formulita y hacemos esta especie de tabla, entonces va que aquí se hizo por etapas. La primera columna son los valores de x que deben ir de 0 a 10. La segunda son las combinaciones para cada caso. Ese primer 1 es las combinaciones de 10 cuando x vale 1, ¿sí? El resultado de eso es igual a 1. El 10 que sigue son las combinaciones, perdón, ahorita era cuando x vale 0. N vale 10, x vale 0 y nos daba 1. Aquí este 10, otra vez pues n no va a cambiar, vale 10, pero x vale 1. Luego el 45 da cuando calculamos la combinación para n igual a 10 otra vez, pero ya x igual a 2. Y aquí tenemos pues como todos los resultados de las combinatorias en todos los casos. La probabilidad, sabemos que p vale 0.6. Entonces aquí iría 0.6 elevado a la 0 me da 1, luego 0.6 a la 1 me da 0.6, y lo voy elevando a todas las potencias hasta llegar a 10, que es cuando me da el último valor, 0.00605. Hago lo mismo con Q, calculo todas sus potencias. El primero sería
Q vale 0.4 elevado a la 10 menos X, o sea, a la 10 menos 0. Entonces 0.4 a la 10 me da este pequeño valor. Y a medida pues que voy llenando la tabla, al final puedo calcular la probabilidad, porque si usted recuerda la expresión, la probabilidad sería el producto de los valores que se obtienen en las tres columnas anteriores. Es decir, que la primera probabilidad sería 1 por 1 por 0.00104858. Entonces multiplico las tres columnas anteriores a la columna de probabilidad de X y con eso consigo las probabilidades. Es simplemente hacer esta formulita pero por etapas, porque es la combinatoria por la probabilidad de la X de éxito, por la probabilidad de la N menos X pues de fracaso en este caso. Disculpe, tutor, yo tengo una pregunta. Es que no me Adelante. quedó bastante claro cómo calcular los datos de n sobre x. Bueno, ahí yo creo que la mejor manera que tendría sería como hacer una pequeña aclaración acá en un momento. ¿Esto cómo se interpreta? Según la expresión que teníamos ahí, es el factorial de n entre el factorial de x por el factorial de n menos x. Entonces, si a mí me dicen que, por ejemplo, n vale 10 y que x vale, por ejemplo, 2, lo que yo hago para encontrar ese resultado sería el factorial de 10 entre, bueno, aquí sería, digamos, haciéndolo con todo el proceso de esta manera. El factorial de 10 y aquí sería el factorial de 2. Y aquí sería el factorial de 10 menos 2. Eso es lo que tendría que hacer. Y al final pues me da el valor que está en la columna. Entonces ya depende pues como la pericia que tengan con esto de los factoriales. Yo sugiero hacer lo siguiente. El factorial de 10 lo dejo quieto. Abajo el factorial de 2 lo dejo quieto. Aquí hago la resta. Entonces 10 menos 2 me da 8, o sea que eso es el factorial de 8. Como yo sé que en un factorial debo multiplicar todos los números, por ejemplo en el factorial de 10 sería 10 por 9 por 8 por 7 hasta llegar a 1. Entonces, para mí lo más fácil acá es poner 10 por 9 y los números que faltan de 8 hasta 1 los puedo escribir como factorial de 8. ¿Sí? Al hacerlo de este modo, pues aquí estoy ilustrando sin calculadora. Yo puedo eliminar el factorial de 8 y la respuesta sería 10 por 9, que es 90, entre el factorial de 2, que es 2 por 1, o sea, entre 2, y 90 entre 2 me da 45. Entonces no sé si más o menos te ilustro lo que pasa allá, pero lo que estamos viendo ahí es que me da 45 en ese momento, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Ahora sí Entonces, lo comprendí. así es que se llena la columna. Pues realmente en la calculadora también se puede hacer con una tecla fácilmente, pues si tiene una calculadora científica. Déjame ver acá. Sí, me devuelvo. Bueno, finalmente nos quedamos con esta columna, la primera de resultados de la variable y la última de probabilidad. Y aquí vemos entonces cuál es la distribución, en este caso binomial, para esta variable pues que se definió de 0 hasta 10. Que me definía, por ejemplo, la probabilidad de que 0 juguetes salgan defectuosos en la muestra. O sea, nosotros estamos hablando de que se toman 10 artículos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy mirando esto, de esos 10 artículos, cuando X vale 0, yo estoy calculando la probabilidad de que entre esos 10 haya 0, ¿sí? X es el número de aceptables, ¿verdad? Entonces, haya 0 aceptables, luego que haya solamente un aceptable, luego que haya 2 aceptables, y esas son las probabilidades, ¿sí? Como vemos acá, lo más probable es que sean 6 en la muestra los aceptables. Es el mayor valor, me da 25% aproximadamente, y eso tiene que ver con el hecho de que se dijo al principio que el 60% de los que se producían eran aceptables. Entonces no es extraño que
como 6 es el 60% de 10, pues 6 tenga más probabilidad, ¿sí? Entonces yo con esta distribución puedo contestar diversas preguntas. Por ejemplo, si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 juguetes aceptables, pues yo me fijo en el valor de 3 para la variable y me doy cuenta que la probabilidad es 4.24, ¿sí? Sería la probabilidad de tener 3 juguetes aceptables. Me podrían preguntar también la probabilidad de obtener más de 4 juguetes aceptables. Entonces yo debo interpretar la pregunta. Más de 4 me están diciendo que sean 5, 6, 7, 8, 9 o 10 juguetes aceptables, ¿sí? Entonces tendría yo que considerar la probabilidad de 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidas. Y como estos probabilidades son independientes, entonces sería simplemente la suma de que sean 5 los aceptables, más que sean 6, más que sean 7, 8, 9 o 10. O podría aprovechar esto. Al final yo sé que la suma de todas esas probabilidades me da 1. Entonces si a 1 le resto las probabilidades de que sean 0, 1, 2, 3 o 4, pues me tiene que dar lo mismo que si sumo las probabilidades de 5 hasta 10. Perdón, profesor, le interrumpo un momento, es que tengo una duda. Al inicio de la conferencia usted mencionaba que la distribución discreta frecuentemente asume valores enteros. ¿Eso quiere decir que en algunas ocasiones no asume valores enteros? Sí, señor. Lo que pasa es que a veces se entiende mal lo que significa discreto. Por ejemplo, no es continuo, una variable no es continua por el hecho de que pueda o no tener decimales. Digámoslo así, si usted está calculando el peso de un grupo de 10 personas, pero digamos que su instrumento solamente acepta decimales, por ejemplo, usted tiene una gramera o una balanza en la que solamente acepta un decimal, entonces digamos que eso no va a tomar todos los valores o los infinitos valores que tendría pues como la variable peso normalmente. O sea, cuando uno habla de discreto es que los valores sean claramente separados. Entonces, imagínate que una variable del 1 al 10 toma todos los valores, pero solamente con un decimal. El 1, el 1.1, el 1.2, hasta el 1.9, luego iría el 2, luego el 2.1. Entonces, ahí habrían muchos valores que no estás considerando infinitos. Por ejemplo, el 2.35, porque solamente trabajas con un decimal. Entonces, aunque hayan decimales, esa variable es discreta por el hecho de que hace saltos. No considera todos los posibles valores, sino que salta de uno a otro. No sé si me haga entender. Sí, o sea, profesor, lo que yo le entiendo es por decir, si uno tiene un valor que sea 1.1 kilo y medio, por decir, ¿eso se Sí. podría considerar que es una variable discreta? Sí, digamos que si el paso de la variable es de a 0.5, si pasa de 0 a medio kilo, luego a 1, luego a 1.5, luego a 2, entonces no estás considerando otros valores que también están ahí en ese rango y por lo tanto sería discreta. Que sea continua significa o implica que considera todo el continuo de infinitos valores entre dos valores dados, ¿sí? Que no da saltos. Y que sea discreto, entonces es lo contrario. Claro, saltando de medio kilo en medio kilo, Eso, y es discreta. eso. Entonces fíjate que aunque tenga decimales, eso no lo haría continua, porque está dando saltos. Bueno, muchas gracias, profesor. Perfecto. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Este pues no lo vamos a hacer completo, pero es como para que se entienda la idea. En una fábrica el 20% de Profe, perdón artículos... que le interrumpa, perdón. Adelante, sí. ¿Hasta cuántas cifras significativas sería discreta? No, es que es un asunto más a nivel teórico. Que sea continua implica que pueda tomar todos los infinitos decimales que puedan haber entre dos valores dados. Y que sea discreta es que no, es que pueda tener saltos, ¿sí? No importa si pones 2 o 3 decimales, pero si hay saltos, considerarías que es discreta. O sea, se puede aproximar mucho a una variable continua, pero en el fondo si tiene saltos, uno podría pensarla como variable discreta. Porque igual cuando se consideran las variables continuas, verás que ese tipo de variables pues tienen consideraciones especiales, ¿sí? Dado que no tienen saltos, la probabilidad de un solo valor de la variable, de un valor específico, va a ser 0 y cosas como esa. Y aunque la probabilidad de un solo valor sea 0, la suma de todas las probabilidades del intervalo donde está la variable, pues va a sumar 1. Y te explicará uno, pues qué raro si todos los valores son ceros, pues que la suma al final de 1.
pero tendrá pues como que ver con ese asunto de lo que es discreto en esencia y lo que es continuo. Entonces no es tanto por el número de cifras significativas, sino porque haya o no haya saltos realmente. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, fíjense en este otro problema que les traigo acá. En una fábrica, el 20% de artículos que se producen en cierta máquina son defectuosos. Entonces, otra vez, si seleccionamos 10 artículos al azar, ¿sí?, de todos los producidos en el día por esta máquina, uno, pues, como podría calcular la probabilidad de... Fíjense que la variable que me dan es x igual a 0. O sea que me están preguntando la probabilidad de que 0 de ellos, ¿sí?, sean defectuosos, porque es lo que están definiendo. Entonces, la muestra n tiene 10, serían como el número de ensayos en esta distribución, la probabilidad del 20% sea 0,2, y la de fracaso pues sería 0,8, porque sumada con 0,2 me da 1. Entonces, si usted aplica la fórmula, pues puede encontrar esa probabilidad ahí. Sería bueno pues como que lo intentaran luego. Aquí hay otro, un estudiante, ¿sí?, en promedio puede resolver la mitad de los problemas que se le presenten. Si la nota probatoria es 3 de 5, o sea, para él aprobar tiene que resolver al menos 3 problemas de 5, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen? Entonces, si uno hace una interpretación acá, son 5 problemas, n vale 5, sería pues como los ensayos, y para él aprobar, pues aprueba si gana 3, o sea, si x vale 3, si gana 4 o si gana 5. Habría que calcular la probabilidad para cada uno de esos valores de x y luego sumarlas, pues porque todos los casos esta vez sirven. Y como él tiene probabilidad de ganar del 50%, entonces P sería 0.5 y Q también. 1 menos 0.5 también da 0.5. Eso sería pues como respecto a la probabilidad binomial. Hay otra distribución muy importante, que es la distribución de Poisson, ¿sí? Aquí tenemos pues como la expresión con la que se trabaja. Se utiliza mucho cuando P es muy pequeño, o sea, la probabilidad es del orden de 0.05 o menos. Y cuando esto ocurre, pues con ensayos como que lleva mucho tiempo determinar este tipo de probabilidad. Se dice incluso que es el límite de la distribución binomial cuando la probabilidad de éxito es muy pequeña y n, que es el número de ensayos, es grande. Entonces acá tenemos algunos parámetros muy importantes. Mu, que a veces en unos libros lo trabajan pues como con la letra lambda, es la media o promedio aritmético del número de éxitos, ¿sí?, en un intervalo de tiempo normalmente. Ese número o esa letra E que ustedes ven ahí, pues es la constante 2.71828. Es una aproximación realmente porque es un número racional con infinitos decimales. Es la base del logaritmo pues natural, el logaritmo neperiano. La X es el número de ocurrencias o de éxitos y P de X pues es la probabilidad a calcular para X. Esa media o ese promedio en algunas situaciones puede calcularse multiplicando n por p, ¿sí? Enseguida vamos a mirar pues algunas situaciones donde hagamos eso. Un ejemplo de esta distribución es este de acá. Los empleados de facturación rara vez cometen errores. Y se ha determinado después de un extenso estudio que el número de errores por factura que hacen estos empleados es 0,3. Se pide hacer una tabla de distribución de Poisson para x entre 0 y 10, ¿sí? Y contestar estas preguntas, determinar la probabilidad de que no se presenten errores, de que se presenten a lo más 3 errores, de que se presenten más de 3 errores, o al menos 4 errores, y con esta repetida, más de 3 errores, o a lo sumo 4 errores. Entonces miremos acá. Aquí necesitamos el promedio, y el promedio, como se dijo, pues se puede calcular multiplicando la probabilidad por el número, en este caso n, que sería pues como la cantidad de ensayos, pero en este caso pues sabemos que x va de 0 a 10, luego serán esos 10. Entonces ese promedio o esa media aritmética nos va a dar 3, y si vamos a reemplazar en esta expresión que es la distribución de Poisson, pues entonces sería 3 a la x
multiplicado por el número e elevado a la menos 3 entre el factorial de x, ¿sí? Esa x va a variar cuando vale 0, 1, 2 hasta que vale 10. Y si le pedimos a Excel o alguna calculadora que para cada valor de x nos diga cuánto da esa fórmula, 3 a la x por Euler a la menos 3 entre el factorial de x, pues nos salen esos valores del frente. Cuando x vale 0, el valor que nos arroja es esta probabilidad. Cuando vale 1, pues ya nos da otra cosa. Y a medida pues que x va variando, pues la probabilidad también va variando. Esa sería la tabla. Con esa tabla es que uno atiende las preguntas que están ahí planteadas. Entonces, digamos que a mí me dicen que calcule la probabilidad de que no se presenten errores, o sea, que x sea 0. La probabilidad está ahí. Yo diría que es 0.049. Así como hasta 3 cifras nada más. O si me piden la probabilidad de que se presenten a lo más 3 errores. Ese a lo más hay que entenderlo bien. A lo más 3 es que pueden ser 3 o menos de 3. Es decir, que podría ser 0, 1, 2 o 3. Entonces sería la suma de las probabilidades de que se presenten 0, 1, 2 o 3 errores. ¿Sí? Serían sumar los primeros 4 valores de la columna P de X. ¿Sí? Y así tendría pues como la respuesta a esa pregunta. Ahora, si me preguntan la probabilidad de que se presenten más de 3 errores, entonces tendría que sumar los valores de P de X de 4 en adelante, de 4, 5, 6 hasta 10. Entonces la tabla me sirve pues como para dar respuesta a todas estas preguntas de acá. Aquí hay otro ejemplo pues, Profe, como para disculpe, hay una ilustrar. Sí, compañerita que adelante. está pidiendo ingreso. Ok, gracias. Hay una compañerita que está pidiendo ingreso. Sí, ya le van a dar ingreso. Gracias. En este ejemplo Gracias. 2, si el 2% de las bombillas fabricadas por una compañía son defectuosas, hallar la probabilidad de que en una muestra de 100 bombillas, X sean defectuosas, ¿sí? Entonces, nuevamente el promedio sería N multiplicado por P. En este caso, P es el 2%, es decir, 0.02. Y N, pues, que es el tamaño de la muestra, sería 100. Ese producto da 2. Y como X, pues, va a ser de 0 hasta 100. Y no me piden, pues, la probabilidad de un valor concreto, sino la probabilidad de que X sean defectuosas, pues, la fórmula se deja con X. Calculo el promedio, reemplazo, y lo que me están pidiendo entonces es la expresión 2 a la X por Euler a la menos 2 entre X factorial. Ya si me dijeran, por ejemplo, que X, no sé, sean 10 bombillas defectuosas, reemplazaría la X por 10 y haría el cálculo y con eso tendría la probabilidad. Y bueno, nos faltaría discutir simplemente la hipergeométrica y para discutirla pues tenemos que entender primero que es un muestreo sin repetición, porque esta probabilidad está asociada a este tipo de muestreo. Para entenderlo pues propuse un ejemplo acá. Esto se da mucho cuando uno está resolviendo problemas de probabilidad en los que tiene que extraer una urna de una bolsa, por ejemplo, que tiene diferentes, perdón, tiene que extraer una esfera o una pelotica de una bolsa que tiene pelotas de diferentes colores y le preguntan, por ejemplo, la probabilidad de obtener una de color rojo y luego hace una segunda extracción. Esa segunda extracción puede ser devolviendo o sin devolver la primera bola extraída. Entonces, si es sin repetición, se asume que no se devuelve, por ejemplo, la primera extracción. Pero digamos que aquí podríamos entenderlo con este ejemplo concreto. Digamos que en una escuela hay un cupo de 20 becas, ¿sí? En ese momento la probabilidad de ganarse una beca sería 1 de 20, si uno va a participar por la beca. Pero ya después de que alguien se gane una de las becas, quedarían solo 19 becas, y ya la probabilidad de ganarse una beca será de 1 entre 19, y así sucesivamente, ¿sí? Porque a medida pues como que se van ganando las becas, pues se van agotando, ¿sí? Entonces, esto es un muestreo sin reposición, ¿sí? Sin reposición o sin repetición. Y en este tipo de muestreos se define la probabilidad hipergeométrica, ¿sí? Entonces tiene algunos parámetros o condiciones. Es que se necesita una muestra de población finita, sin reposición, y que se aplica o es adecuada esta probabilidad cuando el tamaño de la población es pequeño y la muestra n
es mayor que el 5% del tamaño de la población. Permite también determinar la probabilidad de un número específico de éxitos o de fracasos, si se quiere. Y esta sería pues como la expresión. Como vemos, también lleva combinatorias, lleva 3 combinatorias, y hay varios parámetros pues que tenemos que definir acá. N mayúscula es el tamaño de la población, ¿sí? La S es el número de éxitos en la población. La R minúscula es el número de ensayos o el tamaño de la muestra que se selecciona. Y la X es el número de éxitos observados, ¿sí? O que deseo, pues como en este caso. Entonces, un ejemplo sencillo acá. Pensar en esto, durante una semana se fabricaron 50 radios, ¿sí? Y de esos 50 operaron sin problema 40 y 10 tuvieron al menos un defecto. Si se selecciona al azar una muestra de 5 radios, ¿cuál es la probabilidad de que 4 operaran sin problemas? Pues en este problema, los parámetros que se definieron ahorita en la hipergeométrica eran estos. N es el tamaño de la población, 50 radios, ¿sí? S, el número de éxitos en esa población, es decir, 40 de los 50 funcionaron bien, el número de éxitos en la población. N es el tamaño de la muestra, se van a seleccionar 5 radios. Y X es los éxitos esperados, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que 4 operen sin problema? Entonces, si yo reemplazo en esta expresión de acá esos valores, obtengo esto. Debo calcular la resta en la segunda combinatoria del numerador. 50 menos 40, 10, 5 menos 4, 1. Y luego resolver cada combinatoria por separado para al final dividir. Pues las dos combinatorias de arriba las multiplicaría, luego dividiría por la del denominador. Y me sale entonces que la probabilidad de que 4 de esos 5 operen sin problema alguno sería del 43.13%, ¿sí? Todas estas distribuciones que estamos haciendo acá no serán necesarias hacerlas manualmente. La idea pues en esta web, en la parte que falta, es que revisemos cómo trabajamos esto en Excel, porque Excel tiene pues como las herramientas necesarias para uno simplemente hacer estos cálculos definiendo los parámetros de la distribución respectiva. Entonces vamos a pasar a la parte del Excel. Que es esta parte de acá. Voy a tratar de ampliar un poquito más para que se vea pues como bien. Después estaba adelantando esto. Entonces les puse en el planteamiento 1 un ejemplo de una pregunta y vamos a mirar cómo se resuelve en Excel. Dice así: durante un experimento de laboratorio, el número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador en 1 milisegundo es de 4. Construye una tabla de distribución de Poisson para X entre 0 y 10, ¿sí? Sería como el planteamiento 1. Entonces, ¿qué hice yo? Aquí puse los valores de X de 0 hasta 10, ¿sí? Y para calcular las probabilidades, que borremos esto acá. Yo simplemente escribo más o igual y escribo Poisson. Entonces aquí me sale Poisson.dis, es la que selecciono y ella me pide varios parámetros. Ahí me aparece que diga quién es X, o sea, la variable. Luego que diga quién es la media, o sea, punto y coma el promedio. Aquí me dijeron en el enunciado que era 4, yo lo tengo por acá y lo voy a fijar con F4. Y luego me preguntan que si es acumulado. Entonces ahí voy a poner 0 o falso, lo que ustedes quieran, porque no quiero que me vaya sumando las probabilidades para cada valor, sino que me dé la probabilidad específica de cada valor. Entonces pueden poner falso, pueden poner 0, ¿sí? En caso de que lleguen a requerir la otra probabilidad, que es la acumulada, ponen 1 o ponen verdadero. Aquí tengo la primera probabilidad, ya simplemente arrastro y tengo todas las probabilidades, ¿sí? Entonces digamos que usted tiene que resolver preguntas de este tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en 1 milisegundo? Entonces yo me paro en la tabla que generé, en el 6, y me doy cuenta que la probabilidad para que X sea 6 es 10.41, es la respuesta que me llevo para acá. Entonces acá donde me dicen que ¿cuál sería el planteamiento de la probabilidad? Pues yo escribiría P
paréntesis, x igual a 6. Con eso se entiende que estoy preguntándome por la probabilidad de que x sea 6 y que estoy dándole la respuesta al frente. Entonces, así es que debo empezar pues yo a llenar estos cuadros que ustedes van a ver en la plantilla cuando la estén resolviendo. Otro tipo de pregunta que me pueden hacer acá, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que entren al menos 2 partículas al contador en un milisegundo? ¿Sí? Ese al menos 2 significa que entren 2 o más de 2, ¿sí? O sea que el planteamiento sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Así lo plantearíamos, ¿sí? Y la respuesta es 90.6. ¿Por qué 90.6? Porque que sea mayor o igual que 2 implicaría sumar todas estas probabilidades de acá, ¿sí? Sumar desde 2 hasta 10. Entonces yo aquí tendría que decir que la respuesta va a ser suma. Me voy para la tabla y selecciono pues los valores que quiero que se sumen para dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? Cierro acá el paréntesis y listo. 90.6% es la probabilidad de que pasen al menos 2 partículas por el contador. ¿Sí? Esa es la forma como voy resolviendo estos cuadritos que ustedes se van a encontrar allá en el trabajo. Y aquí redacta la conclusión. Conclusión, según esta pregunta, entonces la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo es 10.4%. Es así pues como vamos a trabajar estos cuadros que aparecen ahí, que sabemos que son A, B, C, D, E, ¿sí? Son 5 preguntas. En cada una de ellas, como está acá, tiene que estar el nombre del estudiante encargado, es literal, ¿sí? Entonces ahí deben poner los nombres, repito, ¿sí? Y así sería pues como el trabajo con la distribución de Poisson. Profesor, tengo Preguntas. una duda en la distribución de Poisson. Si sumamos los 10 valores que están en la tabla, ¿debería de darnos uno o el 100%? O aproximadamente, ¿sí? Si el problema cumple las condiciones para hacer una distribución de Poisson, pues es lo que va a pasar. A veces pues como que no la cumple, entonces el enunciado dice que si asuma que es una distribución de Poisson, pues podría no dar 1, pero vamos a asumir que es una distribución de Poisson cuando no lo pidan. Pero aquí si yo hago autosuma, mi medida va a ser cerca de 1 o de 100% en este caso, dado que estoy trabajando en porcentaje. Como se aprecia ahí, pues me da bastante cerca de 100, 99.71%. Sí, ¿Sí? profesor, es que lo que pasa es que en la guía el promedio que nos dan es un promedio muy alto de 182. Entonces al sumarlo no nos da Claro, 100%, sino solo nos da un 31.64%. exactamente. En ese tipo de ejercicio, por ejemplo, van a tener ese asunto, pero ahí nos piden que asumamos que es una distribución de Poisson, entonces lo vamos a hacer de todas maneras. Aunque nos ocurra, esa pregunta ya me la han hecho ahí en el foro, ¿sí? Pero entonces por esa situación, pues como no vamos a tener pues como cuidado esta vez. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Y era que yo creí que lo estaba haciendo mal. Vamos a mirar también el planteamiento 3. En este caso, tenemos un problema que me dice que en una panadería el 30% de los productos se pasan del tiempo de cocción, o sea que se queman. Yo creo que es hora de cambiar de panadero, pero bueno, este es el problema que tenemos. Y dicen que si 10 productos son elegidos al azar, de todos los productos del día, calcular la probabilidad de, ¿sí? Estas pues las dejé acá, no las hice pues como en los cuadritos donde deben hacerlas ustedes. La pregunta sería que exactamente 3 estén quemados. O sea, la forma de redactar o de plantear sería P entre paréntesis X igual a 3. La segunda pregunta es, a lo sumo encuentre 4 productos quemados. O sea que ese a lo sumo es que 4 o menos de 4 estén quemados. O sea que X sea menor o igual a 4. ¿Sí? En este caso, hicimos una distribución binomial. ¿Sí? Para hacer la distribución binomial, pues vamos a borrar acá. Pues yo escribo this, escojo la segunda, distri.vino.n. Él me va a pedir unos parámetros, ¿sí? Número de éxito. Ese número de éxito
son los que tengo pues acá, es la variable, en este caso K o X, aquí apareció con K. Luego del número de éxito, voy a los ensayos, el número de ensayos es N, 10, y lo voy a fijar con F4. Luego punto y coma me va a pedir la probabilidad de éxito, que yo sé que el 30% son los que se queman aproximadamente, ¿sí? Luego me pregunta, pero ese 30% también lo voy a fijar, y luego me pregunta si deseo el acumulado, le pongo 0 o le pongo falso. Está, ¿sí? Ahora arrastro. Y con esto ya tengo las probabilidades que necesito. Por ejemplo, la probabilidad de que exactamente 3 estén quemados sería esta de acá. 26.68%, que es la que contesto acá. Luego me pregunta que a lo sumo 4 estén quemados. Ese a lo sumo es que sean 4 o menos de 4. Entonces tendría que sumar todas estas de acá. Y esa suma sería esto. 84.9% de probabilidad de que a lo sumo 4 productos se encuentren quemados de los que se seleccionaron, que son 10 productos al azar, ¿sí? Y es la forma en que se trabaja la distribución binomial, pues que fue la primera que vimos en los conceptos. Y el planteamiento 5, pues ilustraría cómo se trabaja una probabilidad o una distribución, perdón, hipergeométrica. Aquí también hay un problema que busca ilustrar la situación. Dice que se evidencia que algunas mediciones obtenidas para la variable índice de deslumbramiento se encuentran por fuera de los valores permitidos. Suponga que de 30 mediciones para la variable índice de deslumbramiento, se encuentra que hay 8 de ellas que están por encima del valor permitido. Y luego dice que se sacan de forma aleatoria 15 muestras. Entonces aquí es importante identificar estos parámetros primero, ¿sí? N y S, y N minúscula y S minúscula, ¿sí? También se suele trabajar con X esta S minúscula. Depende pues como del texto a veces. Entonces N es el tamaño de la población. Aquí nos hablan de 30 mediciones, ese va a ser N mayúscula, ¿sí? En esas 30 se observaron 8 que están por encima, o sea que esa S va a ser 8, ¿sí? Luego dice que se van a sacar de forma aleatoria 15, ese sería N minúscula, que sería la muestra, ¿sí? Y ya pues, aquí hay una pregunta que es qué probabilidad de que 3 estén por encima del máximo permisible, o sea, 3 de esas 15 que se seleccionan estén por encima del valor. Entonces acá en resultados, pues la probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea 3, o probabilidad de 3, y la forma en que la calculo, ¿sí?, es utilizando la distribución hipergeométrica, que fue la que pues yo calculé como en este cuadrito a la derecha, ¿sí? Aquí X vale 3, vamos a decir X igual a 3. Ese sería como el comando, me pide la distribución hipergeométrica, ¿sí? Me pregunta cuál es la muestra de éxito que yo espero, en este caso es 3, ¿sí? Luego me pide el número de muestra, en este caso es 15. Luego me va a pedir la población o el éxito en la población. En este caso, en la población, el número de éxito eran 8 valores los que estaban por encima del valor máximo permitido. Y luego me pide el tamaño de la población, que era 30. Y de nuevo, si es acumulada o no. Pues yo no la necesito acumulada y le pongo 0, ¿sí? Y una vez pues hecho ese trabajo, pues me sale cuál es la probabilidad. Que si deseo expresarla en porcentaje, lo puedo hacer. Yo sugiero cuando trabajen con porcentajes que agreguen decimales, al menos un par, porque ya me di cuenta revisando algunos trabajos que cuando no ponen decimales, le puede estar dando a usted 20.7% y Excel pone 20 o pone 21, ¿sí? Entonces, al menos 2 como para un poquito de margen de precisión ahí en las respuestas. Entonces, muy importante definir estos parámetros en las situaciones problema que ustedes van a enfrentar de la guía de la fase para poder pues como emplear este cálculo de la manera correcta, hacer pues como la distribución hipergeométrica y las demás de forma correcta. Hasta aquí, hasta estas distribuciones y estos ejemplos que hicimos,
es el propósito de esta primera web conferencia. Sería pues como preguntarles qué dudas pueden tener como de lo que se ha compartido, del trabajo en equipo o de los conceptos que fueron definidos. Y sería pues como abrir ese espacio en este momento. No sé, compañeros Jefferson, si hayan preguntas por el chat, que de pronto no haya. No, profe, hasta el momento todavía no se han manifestado respecto al ejercicio que estamos realizando desde Excel, pero pues no sé, los estudiantes, si de pronto tengan inquietudes, yo pienso que es el momento de manifestarlo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una inquietud respecto al trabajo colaborativo. ¿Debemos trabajar todos en la misma plantilla o podemos ir haciendo avances individuales y después compilamos, reunimos? No entiendo esa parte. Pues, yo diría ahí que lo conveniente, cuando vayan a compartir avances, lo que compartan sea ya lo que hayan compilado. A medida pues que se vayan hablando durante la semana, hagan un avance en conjunto y cuando suban para retroalimentación, pues es más completo si se retroalimenta pues como el trabajo ya alimentado por todos, que si se hace a cada estudiante por separado. Entonces, digamos que cada uno pues a la larga sí va a trabajar en una plantilla, pero al momento de compartir en el foro, ojalá fuera un trabajo que tenga ya pues como el aporte de todos. Yo les sugeriría, dado que van a trabajar en equipo, que no sé, hagan la posibilidad de compartirnos en Drive o en algún lugar donde todos tengan acceso y todos pueden ir trabajando sobre la misma plantilla, porque tal vez resulte más enredado que cada uno lo haga en casa y luego tengan que compilarlo y luego compartirlo en el foro. Pero pues es lo que yo sugeriría en este tipo de situación, que compartan de una vez el trabajo ya organizado con los aportes de todos para cada retroalimentación que lleguen a necesitar. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, pues también si son preguntas puntuales, pues para eso también estamos ahí en el foro, entonces también preguntas puntuales se pueden atender sin dificultad. Profesor, yo tengo una duda en el ejemplo que usted nos mostraba para el caso de la distribución de Poisson. En el ejemplo decía que era 0,3 el promedio y usted lo multiplicó por 10 para que le diera 3. En el ejercicio que tenemos que hacer en la guía de actividad del 182 también lo multiplicamos por 10 o lo podemos dejar en 182. Lo que pasa es que ya te dieron el promedio, entonces ya lo dejas así. En los ejercicios míos nos daban la probabilidad, ¿sí? Y el número de ensayos, entonces el promedio se define como el producto de esos dos cuando no te lo dan. Bueno, entonces lo dejamos como 182. Sí, sí. Sí, cuando te dan el promedio, de una vez te están dando el parámetro necesario para la expresión de Poisson. Pero cuando te dan la probabilidad y la cantidad como de repeticiones, entonces debes multiplicar para hallar el promedio. Bueno, muchas gracias, profesor. Con gusto. Bueno, no sé si haya otra pregunta, de lo contrario, sería Profe, pues como buenas hasta noches. acá. Adelante, Juan. Profe, con el tema de la entrega del trabajo, hay grupos en los cuales hay poca participación. ¿Qué hacemos nosotros si un compañero pues no participa? No pasa nada. De hecho, en la primera parte de la web nos referimos pues como a esa situación. Hay Ok. grupos donde solamente hay un estudiante participando. Entonces, ese estudiante pues no tendría penalización de 20 puntos por hacerse solo, que fue lo que planteamos. Podría hacer el trabajo solo, respondería a un solo concepto y una sola pregunta en cada planteamiento. Si solamente hay dos, pues habrían dos roles, dos preguntas, dos conceptos, ¿sí? Haría pues como cada uno lo que le corresponde. ¿Qué otra pregunta que hacían era si yo estoy solo me toca responder las 5 preguntas de cada planteamiento? Quedamos en que no, solo respondía uno, el literal que elijan. Pero pues la idea es donde sí haya posibilidad de trabajar en equipo, porque hay más de un estudiante participando, pues lo hagan así en equipo, hasta donde sea posible. Ok, profe, gracias. Listo, Juan. Profe, disculpe, respecto a lo que dice mi compañero Juan, es que resulta que, bueno, hemos trabajado varias veces en grupo, pues en otras materias, pero pues creo que es una norma que hay
de que debemos esperar hasta faltando 3 días para presentar, y pues en los 3 últimos días sería muy complicado poder copilar, estar de acuerdo. Y ahí uno cómo hace, porque ya me ha sucedido que a los últimos 3 días empiezan a aportar, empiezan a correr, y pues uno no puede esperar a ver si sí o no. O sea, en este No, caso, ¿cómo pues lo podríamos manejar? aquí no nos ponen como esa condición de que hay que esperar hasta faltando 3 días, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo los aportes, pueden ir haciendo en el foro, pueden ir compartiendo avances de lo que tengan y nosotros vamos haciendo pues como la retroalimentación respectiva, ¿sí? Porque para nosotros como tutores también es muy complejo cuando, por ejemplo, un estudiante, las fases casi que duran un mes, aparece faltando un día para el cierre con los aportes, ya no queda pues como mucho tiempo para responderle a un estudiante que aparezca el mismo día que hay que entregar o un día antes. Aquí la idea sí es que vayan haciendo los aportes de manera coherente como con el plazo que hay, ¿sí? Pues algunos, por ejemplo, ya han hecho preguntas, se les ha tratado pues como de ir respondiendo. Entonces no es que vayamos a esperar hasta faltando 3 días. Aquí no, leyendo pues como la guía no vi esa condición. Buenas noches, Hay tutor. ¿sí? Una preguntita, para el planteamiento 2 y 4, nos exigen unos valores, pero me imagino que los valores son los que hemos venido trabajando en las plantillas anteriores. Sí, para esos planteamientos van a tener que trabajar con las bases de datos. De eso pues habrá más claridad en la web que sigue, en la segunda, que es la próxima semana, seguramente a esta misma hora, el día jueves. Entonces ahí pues como habrá pues como más claridad sobre eso.